En alguna ocasión me había comentado que conozco un hombre con quien tengo una relación muy cercana, quien hizo una cita con un servidor porque quería que platicáramos. Decidimos comer juntos y cuando nos reunimos después de compartir saludos y hablar de cosas triviales, el hombre se puso serio y me dijo, bueno, no tiene ningún caso hablar si no voy a ser sincero. Hice esto y tengo una carga en mi corazón. Dice, no puedo con esta culpa. Entonces le pregunté, ¿cuánto tiempo hace que pasó eso? Tantos años. Le dije, ¿no le ha pedido perdón a Dios? No. ¿Por qué? Dice, porque cuando estaba haciendo lo que hacía no lo quería dejar de hacer. Y ahora siento vergüenza decirle a Dios lo que hice. ¿Y usted cree que Dios no lo sabe? ¿Usted cree que le va a informar a Dios lo que hizo? Necesita confesarle a Dios, Él ya lo sabe. Pero cuando confesamos le decimos a Dios que estamos de acuerdo con Él respecto a su concepto de pecado. Y oramos por eso y lo pusimos en las manos de nuestro Dios. Después de esa experiencia, hermanos, quedó una carga en mi corazón al pensar cómo una persona puede cargar con un sentimiento de culpa por años sin encontrar descanso de esa situación. Obviamente no es algo nuevo. Hace 300 años el puritano Matthew Henry decía, callan el pecado los que consciente o inconscientemente silencian su convicción y desvían su atención a otras cosas sin descargar su conciencia mediante una confesión digna de un arrepentido, o prefieren languidecer en la iniquidad antes de adoptar el único remedio establecido por Dios para hallar descanso espiritual y la genuina paz de conciencia. Lo que Matthew Henry estaba diciendo es que Dios ha provisto un solo medio, un solo recurso para que los seres humanos y particularmente los creyentes podamos encontrar descanso espiritual, y es precisamente la búsqueda de su perdón. Esto es justamente lo que pasó con David, rey de Israel, tras los hechos más vergonzosos de su vida, el abuso de una mujer y el virtual asesinato de su marido. Después de un tiempo de aparente paz, el Señor envió al profeta Natán a David para denunciar su maldad, y el rey debió entonces enfrentar la horrible verdad, por dolorosa que fuera. ¿Cuál fue esa verdad? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes de pensar, hermanos, en las enseñanzas de este pasaje, debemos decir que una de las razones por las cuales la Biblia es el libro más vendido de todos los tiempos es porque presenta a los seres humanos tal y cual somos. Nos pinta de carne y hueso nuestras fragilidades, nuestras posibilidades, la imagen de Dios allí, permitiendo que eventualmente el ser humano pueda hacer cosas dignas de reconocimiento, y también nuestra miseria sin Jesucristo. En estas condiciones podemos decir que uno de los mejores o de los más grandes protagonistas de la Biblia fue David, rey de Israel. En los libros históricos se nos dice, David fue irreprensible en todo, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Si se le reconoce un defecto o un error, fue ese, pero fue catastrófico para su vida y para su familia. Y sin embargo, después de su encuentro con el profeta Natán, el hombre tuvo que enfrentar la verdad. En primer lugar, el texto nos habla de la verdad de una conspiración criminal. David es uno de los personajes más fascinantes de la historia sagrada. La Biblia lo describe como un hombre conforme al corazón de Dios, 1 Samuel 13:14. Tal vez por eso la tradición judía habla de su grandeza diciendo que la inclinación al pecado no ejerció ninguna influencia sobre David. David no pudo soportar esta inclinación y la mató en su corazón. Suena bien en la Biblia, pero en la tradición judía se elogia a David como un hombre que simplemente suprimió la tendencia pecaminosa en su pecado. Sin embargo, la Biblia no comparte ese optimismo. A la luz de las Escrituras, David era un pecador que buscó a Dios en medio de su condición humana,
una condición que eventualmente nos perturba, así que solo podemos tener una visión completa de David al unir al dulce cantor de Israel, aquel hombre que pudo expresar su amor a Dios a través de los más hermosos salmos, con aquel guerrero formidable que eventualmente tomaba a sus prisioneros de guerra, los medía y entonces decidía quién iba a vivir y quién iba a morir, como nos dice el 2 de Samuel capítulo 8, versículo 2. Solo podemos hacerlo cuando unimos a este hombre con el autor del Salmo 23. Obviamente, al no proveer las Escrituras mayor información sobre la masacre de 2 Samuel 8, el hecho ha dado lugar a infinidad de conjeturas. Se ha justificado a David alegando que los moabitas habían pecado gravemente contra él. Incluso dicen algunos comentaristas bíblicos judíos que habían asesinado a los padres de Saúl que se habían refugiado en la tierra de Moab, cosa de la que no nos habla la Biblia. Por otra parte, hermanos, debemos recordar que Simeí, hijo de Gera, aquel hombre de la tribu de Benjamín que fue a blasfemar a David, cuando éste huía en el tiempo de la rebelión de Absalón, le gritó que era un hombre sanguinario, un varón de sangres. Y hermanos, aunque Simeí no era un justo, tenemos que reconocer que en este aspecto Dios estaba de acuerdo con él, porque cuando David se dispone a construir el templo, Dios le dice que no puede hacerlo porque había derramado mucha sangre en la tierra delante de él. La razón por la cual se le impidió construir el templo era precisamente esa, dice la Biblia, tenían las manos llenas de sangre. Las Escrituras son directas al hablar del pecado de David. El asunto en cuestión fue una conspiración criminal que empezó con el abuso de Batseba, mujer de Urías Eteo, y terminó con el asesinato del hombre y la muerte del bebé que engendró con Betsabé. Hay tres situaciones aquí. Primera fue un abuso porque al rey no se le podía decir que no. Así de sencillo. Cuando la mujer descubre que está embarazada y no es del marido, sino de David, entonces David manda a matarlo. Usa, dice la Biblia, la espada de los hijos de Amón y después la muerte de la criatura. Hace unos años el doctor Bruce Kyle, un psicólogo educativo que vivía aquí en Querétaro, un querido amigo, nos reuníamos una vez al mes a tomar café, y era un hombre que siempre me hacía preguntas que yo no le podía responder. Y un día me preguntó sobre el llanto de David por el niño de Betsabé. Decía, no lo puedo entender. Y yo le dije, bueno, pues el experto en el asunto eres tú, pero yo creo que era la culpa. Era la culpa, no hay otra explicación. Era esta criatura no tenía que morir, pero murió por mi maldad y el hombre no podía con su culpa. Se dice, por ejemplo, antes, hermanos, es curioso que la tradición judía se esfuerce tanto en lavar las manos y el rostro de David y de responsabilizar a Urías Eteo por su propia muerte. Se dice, por ejemplo, que Urías murió por su desobediencia a la orden de David. ¿Qué le ordenó David? Ve a dormir con tu mujer, cosa que no hizo. Pero estas propuestas solo buscan lavar la cara y las manos de David. Es como si una persona fuera manejando su vehículo, provocara un accidente y muriera su bebé, y entonces cambiara de lugar y pusiera al bebé al volante para responsabilizarlo de su propia muerte. Hermanos, sería tan absurdo, tan ridículo hacer algo semejante, pues es lo que algunos comentaristas tratan de hacer diciendo, el responsable de todo esto fue el mismo Urías Eteo. Estas propuestas solo buscaban eso. También se ha responsabilizado al adversario, al enemigo, por el pecado de David. Hay una leyenda judía que dice que Betsabé se estaba lavando el cabello detrás de un gran recipiente de agua y entonces el adversario apareció en la apariencia de un pájaro. David le disparó una flecha al pájaro, dice, le dio al cántaro de agua que había allí, se rompió y Betsabé quedó a la vista de David. Y fue una cosa, hermanos, culpa del adversario.
Pero la Biblia es muy directa al señalar la culpa de David. De hecho, describe claramente el proceso de su degradación moral. Dicho proceso consistió en 4 pasos. No llegó a lo que llegó por accidente. Es como las personas que cometen inmoralidades y dicen, reconozco que fue un error. No, mi amigo, un error es ponerle sal al café en lugar de azúcar. Ese es un error. Tú tomaste una decisión. Tú tomaste una serie de decisiones. Y es el caso aquí. Primero, hermanos, vemos que es un hombre envuelto en negligencia en asuntos de Estado. El pecado de David ocurrió en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, es decir, en el tiempo propicio, en donde podían desarrollar sus campañas militares, pero David decidió quedarse en Jerusalén. 2, ocurrió por su amor al ocio. David se levantó, dice, al aire de la tarde. Muy tarde. Se levantó, empezó a pasear en el terrado de su palacio, sin saber qué hacer, y de pronto lo que decidió hacer fue espiar a una mujer que se estaba bañando allí. 3, ojos sin control. Fíjense lo que dijo un hombre siglos antes de David. Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a una mujer. Esto lo dijo Job en el capítulo 31, versículo 1 de su libro. Reina Valera 60 dice, decidí no poner mis ojos en una virgen. Pero al final de cuentas estaba hablando de eso. David dio lugar a la tentación. Lutero decía, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. Pero sí puedes evitar que hagan un nido allí. Y cuando dejas que hagan un nido, pues empezarás a darles calor y de pronto va a surgir el pecado. Recuerdo a un predicador japonés, Pablo Kanamori, hablaba de él hace 8 días, quien predicaba un sermón que duraba 3 horas y explicaba el cristianismo por elementos de la cultura japonesa. Y describía el pecado como si una ave negra, dice, viniera a tu corazón y pusiera un huevo allí, y dice, tú empezaras a construir un nido y a darle calor, y dice, y lo que va a salir del huevo se llama pecado. Llámele como le llames, sea el pecado que sea. Dice, tú lo alimentaste, tú lo alojaste, tú le diste calor, y al final de cuentas ocurrió precisamente eso. Lutero decía, puedes evitar que el pájaro haga un nido sobre tu cabeza. Y bueno, hermanos, ¿por qué menciona la Biblia entonces el pecado de David? Una de las diferencias de la Biblia y la mitología es que los hombres de la Biblia son de carne y hueso, mientras que los héroes mitológicos, si tienen vulnerabilidades, son de orden sobrenatural. Dice la leyenda que Aquiles fue tomado del talón para ser sumergido en un río que lo hizo invulnerable, y no importaba dónde recibiera heridas, él podía sobrevivirlas sin ningún problema hasta que alguien le dio en su tendón de Aquiles y entonces perdió la vida. Sus falencias eran de orden mágico. En la Biblia, hermanos, en cambio, los hombres son de carne y hueso, y así que un autor judío contemporáneo dice respecto al pecado de David, la Biblia no blanquea los pecados de los grandes personajes, y sin embargo, a pesar del asunto de Urías, David sigue siendo uno de los pilares históricos de Israel. Al mencionar tanto la grandeza de David como su grave error, este versículo es una fuente de inspiración para todos los que alguna vez han sentido que es imposible limitar sus errores y crecer. Lo que está diciendo, en otras palabras, es lo que San Pablo dice en su carta a los Romanos. Lo que antes se escribió para nuestra exhortación y edificación, a fin de que por la exhortación y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En esa misma línea de pensamiento, Matthew Henry decía que las Escrituras son fieles al declarar las faltas incluso de las personas a las que más aplauden, lo que es una evidencia de los escritos sagrados, así como
que no escribieron para favorecer a ninguna persona o ningún grupo. Estas narraciones, como el resto de la Biblia, se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que si alguien piensa estar firme, mire que no caiga, y que las caídas de los otros nos sirvan también de aviso. Dice Matthew Henry, y me impacta su argumento, dice, se escribió para que aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Nadie estuvo más firme que el apóstol San Pedro en el marco de la pasión de Cristo. Esta noche se cumplirá la profecía, irá el pastor y el rebaño será dispersado. Todos me dejarán. No, Señor, no te vamos a dejar. Y si es necesario ir a la muerte, yo voy a ir a la muerte porque Pedro, me vas a negar. No, no te voy a negar. Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado. Y hermanos, sucedió. Usted sabe la historia. Dice la Biblia que Pedro estaba blasfemando con vehemencia. No conozco al tal por cual. Y canta el gallo, hermanos. Lo trágico es que Pedro amaba al maestro. Nadie lo puede negar. Amaba a su maestro. Pero en esa situación, y fue el único que se metió en la boca del lobo, pero en esa situación lo negó. Y la Biblia da testimonio de eso para que aquel que cree estar firme, dice Matthew Henry, mire que no caiga. Hay una segunda enseñanza en nuestro pasaje. David debió enfrentar la verdad. Y en segundo lugar, el texto nos habla de la verdad de una denuncia irrefutable. En días de David había básicamente dos clases de profetas. Los profetas cúlticos, ahorita hablamos de eso, que estaban en los santuarios, y también estaban los profetas que eran de la realeza, que eran una suerte de capellanes. Los profetas cúlticos, los profetas del culto, eran levantados por Dios eventualmente, incluso dentro de la casta de los sacerdotes, pero no podían ser o no debían ser necesariamente sacerdotes, podía ser gente del pueblo. Hay un profeta que todavía nos llena de incertidumbre y es el profeta Amós, porque dice el propio profeta que él era cuidador de bueyes. Cuando enfrentó al sacerdote Amasías, Amós estaba predicando en el reino del norte, en el reino de Israel, cuando era del sur. Y le dice a Amasías, vidente, vete a tu tierra, come tu pan allá, porque esta es casa real. Amasías era un traficante del poder. Le dijo al profeta que se cuidara del rey. Y le dijo al rey que se cuidara del profeta. Pero el profeta le respondió, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino cuidador de bueyes. Pero el Señor me tomó detrás del rebaño y me dijo, ve y predica a mi pueblo Israel. Lo sorprendente, hermanos, es que nadie escribe con la elegancia del profeta Amós. Cuando vemos cómo ordena y organiza sus materiales, sus visiones, sus profecías, sus maldiciones, está tan estructurado que es evidente que era un hombre muy educado. Pero, hermanos, él dice ser cuidador de bueyes. Claro, también hay gente del campo que es educada. Hermanos, cuando pastoreaba en Zamora, Michoacán, había un hermano, había una relación muy cercana con él, Luis Ríos. Él se dedicaba a la construcción y al comercio. Cuando no tenía trabajo como albañil, se dedicaba al comercio. Era un hombre rudo, pero hermanos, él me introdujo en la literatura de los escritores liberales del siglo XIX. Empezó a prestarme sus libros, los libros de su biblioteca. Y hermanos, fue un mundo que descubrí de manos de un albañil. Entonces, había profetas cortesanos que eran el equivalente a capellanes, y había también profetas del culto. Natán era de los profetas cortesanos. Ahora, debemos reconocer, hermanos, que los profetas cortesanos fuera de Israel
normalmente eran los aduladores de la realeza. Lo vemos en los reyes de Israel. Los profetas que le decían al rey, con estos cuernos acornearás a tus enemigos. Cuando los profetas de Dios le estaban diciendo, no salgas a pelear, vas a ser derrotado. Hacían que la gente oyera lo que querían oír. Pero no era el caso de Natán. Los falsos profetas vivían para decir a los reyes lo que querían oír. Después de su pecado con Betsabé, el rey vivió un tiempo de aparente calma hasta que su confesor, entre comillas, su capellán, el profeta Natán, se presentó delante de él contándole una parábola, y si usted se fija en el relato, el profeta fue muy directo, ni siquiera introdujo su relato. Se para delante del rey y sin mediar palabra dice, había dos hombres, un hombre rico, un hombre pobre. Usted conoce el relato y le cuenta la parábola de su propia maldad. La paz de David había sido aparente, pero como veremos después, la culpa lo llevó a una crisis de conciencia. Volviendo al relato, el profeta inició su narrativa, en tanto que se iba desarrollando, dice la Biblia, que el furor de David empezó a encenderse contra el villano de la historia y declaró de manera contundente, vive el Señor, por el Señor mismo, este hombre es hijo de la muerte, este hombre está muerto. Hay tres cosas que destacar en estas palabras. Primero, apeló al nombre inefable, lo que equivalía a un juramento. Juró que ese hombre estaba muerto. En segundo lugar, declaró de manera fulminante la sentencia muerta. El modismo hijo de la muerte significa, este hombre está muerto, es un cadáver que camina. Era la sentencia sumaria de un juicio implacable. Y en tercer lugar, esto es especulación de un servidor, tal vez David esperaba escuchar de labios de su amigo un reconocimiento por su justicia tan estricta. Pero hermano, no escuchó un elogio. Escuchó las palabras Ata, tú, Haish, tú eres el hombre. Oh amar Adonai, así ha dicho el Señor. Y hermanos, tuvo que decirle lo que Dios había dicho. Supongo que Natán no encontró ningún placer en hacer eso, porque amaba al rey. Pero lo que le dijo fue terrible. Le dijo, he aquí yo levantaré un gran mal sobre ti, tu casa, y tomaré a las mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque lo que tú hiciste en secreto, un prójimo tuyo lo hará a la luz del sol. Es una cosa terrible, hermanos. Las inocentes pagaron por el culpable. Las mujeres de David fueron violadas públicamente, en una cultura tan pudorosa, donde la mujer no mostraba ni el cabello. Imagínese qué espectáculo tan brutal delante del pueblo. Una situación inimaginable incluso en este tiempo, hermanos. Incluso en este tiempo. Así es que lo que Natán le dijo a David seguramente no le produjo ningún placer a Natán. Pero Natán tuvo que decidir con quién iba a quedar bien, a quién iba a honrar más, y decidió que tenía que honrar al Señor su Dios, aunque le costara la relación con su amigo el rey. Los Salmos 51 y 32 están unidos inseparablemente, y es inevitable considerarlo a fin de entender la realidad que David debía enfrentar. Es importante señalar, hermanos, que cronológicamente hablando, el Salmo 51 debería estar antes del Salmo 32, porque el Salmo 51 es la confesión de la culpa y el Salmo 32 la declaración de gozo por el perdón. A diferencia del Salmo 51, el 32 expresa una oración retrospectiva, un testimonio de un proceso de conversión, de arrepentimiento, de contrición.
que lo llevó al gozo y al perdón. Y esto lo llevó a compartir su experiencia de conversión en el Salmo 51, versículo 13, y su anhelo de compartir la bendición del perdón con los demás. Pero regresando a nuestro asunto, ¿qué es la culpa? David cargaba con su culpa, pero ¿qué es la culpa? Se dice que es la imputación hecha a alguien por una conducta que ha generado una reacción, pero nadie, hermanos, sufre por una definición. Usted puede leer el manual Merck y ver la descripción de una enfermedad y no va a sufrir por la descripción que ve hasta que tenga la enfermedad. Entonces va a ver sus síntomas allí, mientras no es información, es curiosidad intelectual. Pero cuando empieza a sufrir eso, empieza a sentir los estragos del dolor. Platicaba el día de ayer con mi hermano Araujo. Él sufrió una fractura en su pie, ya anda como mi hermana Aide también, incluso dijeron que se iban a echar un partidito de fútbol cuando se recuperaran. Dice el hermano, dice, ya puedo usar el calzado, dice, pero me canso y me duele. Dice, y pues tengo que entrar al trabajo y resolverlo. Dice, y en la tarde no aguanto mi pie. Y sí, le dijeron, llévesela despacito, pero estas personas llevan ritmos de vida, hermanos, que no se lo permiten. Sería un lujo para mi hermana y mi hermano Araujo, y entonces, pues tienen que asumir y seguir y exponerse pues a más dolor, pero a final de cuentas es así. Las definiciones no nos provocan sufrimiento. Sufrimos por no curar el daño que causamos. Sufrimos por no poder hacer regresar el tiempo. Sufrimos por la vergüenza de la imagen que nuestros hechos presentan delante de nosotros mismos. Sufrimos por los daños irreversibles que podemos provocar. Sufrimos por el sentimiento de culpa. La culpa es una emoción negativa que nadie queremos experimentar, pero es necesaria para nuestra adaptación al entorno y sobre todo para el genuino arrepentimiento. Es un efecto doloroso que surge a la convicción o la sensación de haber traspasado las normas, especialmente cuando hemos dañado a alguien. R.C. Sproul decía, hermanos, hablando acerca de dos clases de arrepentimiento, el arrepentimiento falso y el arrepentimiento verdadero. El primero se llama atrición, decía R.C. Sproul. La atrición es el arrepentimiento falso o espurio. Comprende el remordimiento por causa del temor al castigo o la pérdida de una bendición. Cualquier padre ha comprobado la atrición de su hijo cuando lo descubre con las manos en la masa. Fue el tipo de arrepentimiento que exhibió Esaú. No se lamentaba por haber pecado, sino por haber perdido la primogenitura. La atrición entonces es el arrepentimiento motivado por un intento de obtener un boleto que nos saque del infierno o evitar el castigo. La contrición, en cambio, es el arrepentimiento verdadero y piadoso. Comprende un remordimiento profundo por haber ofendido a Dios. La persona contrita confiesa su pecado de manera abierta y completa, sin intentar buscar excusas o justificaciones. Este reconocimiento del pecado viene acompañado de una voluntad de hacer restitución siempre que sea posible hacerla. Este es el espíritu que exhibió David en el Salmo 51, cuando dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. A un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay una tercera y última enseñanza en el pasaje. Cuando Natán visita a David, David tiene que enfrentar la verdad. Y la tercera verdad es la verdad de un perdón verdadero. Una vez descubierta la maldad de David, él confesó y arrepentido sus pecados. Dio testimonio a su arrepentimiento y del perdón en los Salmos 51 y 32. En el Salmo 32, antes de su confesión, David sentía que sus huesos envejecían dentro de él, razón por la cual algunos intérpretes dicen que estaba enfermo.
Pero hermanos, aunque eventualmente el pecado puede llevarnos a enfermedades, una persona promiscua se expone a enfermedades de transmisión sexual. Una persona adicta al azúcar se expone a la diabetes. Una persona que tiene malos hábitos de alimentación puede contraer algún problema como consecuencia de su conducta, pero no era el caso aquí, porque David no estaba hablando, hermanos, pidiendo a Dios sanidad, sino pidiéndole perdón. David hablaba aquí del efecto moral y emocional de su maldad. Por supuesto, los efectos del pecado no se limitan a las incomodidades emocionales, no se limitan a la vergüenza de ser descubiertos. En el Salmo 32, David llama a las cosas por su nombre. Utiliza los 3 nombres más comunes para hablar de la maldad. Habla de transgresión, habla de pecado, habla de iniquidad. No hace alarde de ellos, exhibiéndolos como aquellas personas que están dispuestas a compartir su testimonio y hacer alarde de sus pecados mientras se les permita hablar de sí mismos. Yo recuerdo, hermanos, cuando era nuevo creyente, escuchar a una persona que hablaba de su pasado alcohólico y se ponía tembloroso y decía, y recuerdo las cervecitas, y empezaba a temblar recordando la botella sudada. Este amigo todavía le está llorando a la cerveza. Todavía le está llorando a la cerveza. Si no, no tendría caso. O sea, las personas que han renunciado a un pasado alcohólico no quieren saber nada de él. Nada de él. Pecar, hermanos, antes, al hablar de su maldad, David no hacía alarde de ella. Pecar significa extraviarse, desviarse de lo recto. Hacer iniquidad alude al delito, a la perversión, a la distorsión. Pero al margen de los nombres que se les dé, el efecto supremo del pecado es divisor. Es separarnos de Dios. Apartarnos de Él. Ya lo había dicho el profeta Isaías, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro para no oír. Isaías 59:2. Pero David no culpa a nadie de su pecado. No culpó a Urías Eteo por su desobediencia, no culpó a Betsabé por bañarse donde pudiera ser vista, no culpó a sus otras mujeres por dejar su lujuria insatisfecha, tampoco culpó al adversario por tentarlo. Asumió su responsabilidad de manera directa en una genuina contrición. Pero si David hablaba de pecado, hablaba también de los actos de la misericordia que se materializó en su perdón. En el Salmo 32 dice que Dios se llevó su pecado. En ese mismo Salmo dice que lo lavó, que lo levantó. Dice que Dios lo cubrió como se cubre un cuerpo para no ver sus sangres. Y todo esto lo hizo, hermanos, por su misericordia. Dice también, escuche usted David en el Salmo 32, que Dios disimuló, que vio su pecado, pero actuó como si no lo viera. Y es lo que hace con usted y conmigo, todos los días en su infinita paciencia. No nos da lo que merecemos, sino que nos da lo que no merecemos. No nos da justicia, retribución, sino gracia y misericordia. Pero es claro que David hablaba aquí de la justificación del pecador, no del pecado. ¿Cuál es la diferencia? Justificación del pecado es hagas lo que hagas, tienes perdón. Y eso no es cierto. Justificación del pecador es tienes perdón a pesar de lo que has hecho, pero el pecado sigue siendo pecado. La gracia justifica al pecador, no al pecado. El pecado sigue siendo abominación delante de los ojos de Dios. Con todo, el perdón de Dios no cancela las consecuencias de nuestros pecados. Y una lectura rápida, nada más
de los subtítulos de 2 Samuel a partir del capítulo número 12 nos va a presentar un cuadro desolador del efecto del pecado en la familia de David. John Piper, hablando, hermanos, acerca de todo esto, dice: esto es indignante. Urías estaba muerto, Betsabé había sido violada, el bebé iba a morir, y Natán dijo: el Señor ha quitado tu pecado. Así de simple. David había cometido adulterio, había ordenado el asesinato de un hombre, había mentido, había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, había dado ocasión a blasfemar a Dios, y el Señor quitó su pecado. ¿Qué clase de juez justo es Dios? Uno no pasa tan fácilmente de un abuso a un asesinato y a una mentira. Los jueces justos no hacen esto. Hasta aquí John Piper lo que está diciendo es lo que, humanamente hablando, se presenta como reacción ante nosotros por la causa de David. Sin embargo, la indignación que pudiéramos sentir cuando Dios parece simplemente pasar por alto el pecado, especialmente si somos las víctimas, sería una indignación válida solo si Dios hubiera escondido el pecado de David debajo de la alfombra. Pero no lo hizo. Desde la eternidad, Dios ve a los pecadores a través de su Hijo Jesucristo, quien morirá en nuestro lugar y por causa de nuestros pecados, incluido David mismo. En la omnisciencia de Dios, los pecados de David fueron contados como pecados de Cristo y la justicia de Cristo contada como justicia de David, y por eso, actuando justamente, Dios pasa por alto el pecado de David. La muerte del Hijo de Dios es tan indignante, y la gloria de Dios que ésta sostiene es tan grandiosa, que Dios es vindicado al pasar por alto el adulterio y el asesinato y las mentiras de David, y por tanto Dios conserva su justicia intachable, mientras al mismo tiempo muestra misericordia a aquellos que tienen fe en Cristo Jesús. ¿Es esta una mera idealización de John Piper? No. La Biblia es clara cuando habla de este tema. El apóstol San Pedro dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente acerca de esta salvación, escudriñando la persona y el tiempo que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos indicaba, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de ellos. No es una especulación de John Piper. La Biblia enseña eso. Ese es el mensaje de la Biblia. Como conclusión, había comentado esto hace años. Estábamos aquí en el templo, en el seminario, el día sábado, y alguien empezó a timbrar, pero prolongadamente, insistentemente. Mi esposo se levantó y fue a abrir, y abrió la puerta, y sin mediar saludo, una mujer con una Biblia en la mano le dice: vengo a decirle que la Biblia es un libro promiscuo. Caray, disculpen, buenos días, disculpen, no sé de qué me está hablando. Sí, ¿cómo que la Biblia narra de un hombre que se acuesta con su hija y tiene nietos que son sus hijos? Seguramente usted está hablando de la historia de Lot, del pecado de Lot. No sé de quién, pero ahí está. Sí, ahí está en la Biblia. Eso es cierto. ¿A usted le escandaliza que la Biblia hable del incesto? ¿Usted cree que eso nada más ocurrió en la Biblia? El incesto es una verdad tan monstruosa que se convierte en secreto familiar. No hablamos de eso. Es tan abominable que no hablamos de eso. ¿A usted le escandaliza que la Biblia diga cómo somos los hombres? Gracias a Dios la Biblia dice cómo somos los hombres. Y bendito sea su nombre, también nos dice cómo es Él. Y que por ser como somos, envía a su Hijo Jesucristo por nosotros.
La mujer se quedó tartamudeando y dijo, bueno, nunca lo había pensado de esa manera. Y sin despedirse cerró su Biblia y se fue. Esperamos que la palabra la haya tocado. Hermanos, esta es exactamente la razón por la que la Biblia cuenta el pecado de David. El Salmo 51 es un grito de arrepentimiento. Es la guía del pecador. Lutero decía que por eso no hay otro salmo, dice, no hay otro salmo, se ha cantado u orado con mayor frecuencia en la iglesia que este salmo. La razón de estas palabras es evidente. Todos somos pecadores y tarde o temprano necesitamos del perdón de Dios y orar como lo hizo David. Comentando el Salmo 51, John Piper hace una pregunta crucial respecto a la plegaria de David. ¿Por qué el salmista, escuche usted, y yo nunca había pensado en eso, pero es parte del genio de Piper? Dice el doctor Deronkov, dice, si tú ves a John Piper, no das 3 cacahuetes por él. Chaparrito, flaquito, casi insignificante. Dice, pero cuando se sube al púlpito se convierte en un león. Bueno, Piper pregunta, ¿por qué el salmista no pidió por continencia sexual? ¿Por qué David no estaba pidiendo por un grupo de hombres que lo apoyaran para no pecar? ¿Por qué no estaba pidiendo ojos protegidos y una mente libre de pensamientos sexuales? En este salmo de arrepentimiento y confesión, después de básicamente violar a Betsabé, uno esperaría que David pidiera algo así. La razón por la que no lo hace es porque sabe que el pecado es un síntoma de una enfermedad. La persona cede ante el pecado porque no tiene plenitud de gozo y la alegría que solamente están en el Señor. Su espíritu no es consistente, ni firme, ni establecido, sino que flaquea. La tentación se les presenta y cede porque Dios no ocupa el lugar que debería ocupar en sus pensamientos, en sus emociones, en sus sentimientos. David sabía esto acerca de él mismo y es verdad acerca de nosotros también. David nos muestra de esta manera en que ora cuál es la verdadera necesidad de aquellos que caen en esta clase de pecados y necesitan el gozo de Dios. Creo que tiene razón, hermanos. Si le hubiera dicho a Dios, quítame la tentación, el problema no se resuelve. La tentación es un síntoma. Dice Piper, el problema es que Dios no ocupaba sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad. Y si no hubiera sido con Betsabé, hubiera sido con cualquier otra mujer o en cualquier otra situación. Y dice Piper, entonces sí, David es un maestro porque nos enseña a centrarnos en Dios. Sí, pedirle perdón por lo que hacemos. Nadie puede languidecer meses o años sin confesar. Tenemos que hacerlo. Pero no termina allí. Estamos pidiendo por el perdón de los síntomas. Hay que ir a la causa. Y la causa está en nuestra relación con Dios. Bueno, termino con esto. Hace algún tiempo, hermanos, Luis Smith, que era profesor de ética en el seminario Fuller, en Pasadena, escribió un librito que se llama Perdonar y Olvidar. Lo estudiamos en la escuela dominical hace varios años, aunque era una versión de este libro, una versión descafeinada. Editorial Diana tomó el texto, le quitó todos los versículos de la Biblia y presentó nada más los conceptos sin apoyo bíblico. Yo no me acuerdo quién fue, creo que fue la hermana Cristi Serrano, quien se dio a la tarea de tomar el texto y volver a introducirle los versículos de la Biblia. Decir, a ver, ¿esta idea dónde está? En el Salmo 51. Entonces empezó a reconstruir el texto original a partir de sus enseñanzas. Una vez, hermanos,
habla del perdón y habla de una clase de perdón que es muy difícil de obtener, y es el autoperdón. Hay personas que dicen, eso no está en la Biblia no enseña eso. Bueno, textualmente no está en la Biblia, y si usted le busca la palabra Biblia, tampoco está en la Biblia. La palabra Trinidad tampoco, pero no por ello deja de ser una verdad bíblica. Lo cierto, hermanos, es que parte de la culpa es cómo perdonarnos a nosotros mismos. Y hace 300 años, hermanos, John Bunyan, en El Progreso del Peregrino, nos habla de este asunto. Él cuenta en su obra de un hombre llamado Cristiano, que llevaba en su espalda una mochila llamada carga, que luchó por quitarse y escuchó a personas que le ayudaran cómo deshacerse de su carga. Habló con un hombre llamado Sabio según el mundo, que le dijo que consultara a otros individuos llamados Legalidad y Urbanidad, quienes supuestamente le ayudaban a los hombres a liberarse de ese tipo de cargas, pero resultaron ser charlatanes. Finalmente, Cristiano entró por la puerta estrecha y continuó por su camino llamado salvación. Dice, como hasta que llegó a un lugar de cierta pendiente, y en aquel lugar estaba una cruz, un poco más abajo un sepulcro. Justamente cuando Cristiano llegó a la cruz, su carga se soltó de sus hombros y cayó en su espalda, y empezó a rodar y siguió rodando hasta que llegó a la boca del sepulcro, por donde cayó y nunca más volvió a verla. Entonces Cristiano estaba contento y ligero, y dijo con alegría en su corazón, Él me ha dado el reposo de mi angustia y me ha dado vida por su muerte. Lo que estaba diciendo John Bunyan es que la fuente del autoperdón es el perdón de Cristo. No está en nosotros tampoco. Solo hasta que experimentamos el perdón de Cristo podemos, hermanos, descansar en Él y decir, siendo más justo, siendo más sabio, siendo más santo, que yo me ha perdonado, entonces puedo descansar en Él. Puedo descansar en Él. El recuerdo siempre va a estar allí, pero lo veremos sin dolor, porque también por eso murió Cristo. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, porque nos permites venir a ella y encontrar a un hombre devastado por su propio pecado, quien sin embargo viene a ti y es alcanzado por tu gracia, por la obra redentora, Señor, que materializaste en la cruz del Calvario. Gracias por hacernos partícipes de tu reino, en Cristo Jesús. Amén.